Muy buenas tardes, soy José Antonio desde Radio Buñol, un nuevo programa con vosotros, Cuerpo, Mente, Mundo. Bueno, pues como siempre sabéis que muchas veces hemos dedicado algunos programas al tema de la alimentación, sobre todo algunas cosas que parece ser que la gente se equivoca, que vuelan por aquí y por allá, noticias como falsas. Se les atribuyen propiedades que no tienen a algunos alimentos y otros que sí las tienen te dicen que son malos, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a hablaros de una de esas cosas. Vamos a dedicar el programa de hoy a hablaros de los carbohidratos. Todo el mundo habla del gluten, de cosas así, de que si los cereales, que si para acá, que si para allá, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar a hablar de los cereales integrales o hidratos de carbono completos, ¿de acuerdo? Los cereales o carbohidratos integrales, tenemos que intentar hacer una separación entre lo verdadero y lo falso, especialmente cuando se trata de nuestra salud y de nuestra alimentación, ¿vale? Uno de esos temas de la desinformación es la percepción de los cereales integrales en grano, que son hidratos de carbono o carbohidratos completos. Hemos sido bombardeados con afirmaciones contradictorias. Algunos dicen que son beneficiosos, otros no, etcétera, etcétera. Todo esto da lugar a una confusión general. Se ha metido en el mismo saco a los carbohidratos vulgares, los carbohidratos muertos, refinados, y los carbohidratos vivos, que son los ancestrales, sustentos de antiguas civilizaciones milenarias. En esa confusión se condenan los cereales. ¿Se meten todos en el mismo saco? Pues no es así. Se aboga por el consumo único de la proteína animal con dietas que gozan de seguidores, digamos de alguna manera, fanáticos. No es así. Recordemos la famosa dieta Duncan, que se cobró tantas vidas y demandas millonarias contra el precursor de esta aberrante propuesta de una dieta rica en proteínas y en carne. Hay que tener en cuenta que como cualquier dieta que da un orden al organismo, al comienzo el cuerpo lo agradece, pero luego es incompatible con nuestra biología y el cuerpo la rechaza. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hablar de algunas de estas verdades ocultas detrás de los mitos que rodean a los cereales integrales. Aparentemente son cereales humildes. Son cereales a los que no se les da mucha importancia, pero son fundamentales en nuestra dieta diaria. Es un mundo donde las tendencias dietéticas van y vienen. En ese mundo los cereales integrales en grano han sido elogiados como pilares en una alimentación saludable durante muchas décadas. Sin embargo, en los últimos años han surgido muchas afirmaciones que son engañosas, que cuestionan su valor nutricional y su impacto en nuestra salud en general. Hay que tener claro cuáles de estas afirmaciones son verdaderas y cuáles son falsas. ¿Vale? Empecemos y bueno, pues estar atentos porque esto nos va a llevar a que podamos opinar, a que podamos saber qué hay de cierto y qué hay de verdadero y qué hay de falso en todas estas cosas. Los cereales integrales provienen de Ceres, la diosa romana de la agricultura, por eso se llaman cereales. Representan y han representado la fuente de alimento más importante de la especie humana a lo largo de su historia. Los cereales integrales son fruto y semilla. Son las semillas más altamente desarrolladas como alimento. Los tallos y hojas del cereal se parecen de cerca al proceso de desarrollo del feto humano. La parte comestible del cereal es técnicamente un fruto completo con una capa delgada y seca derivada del ovario. Algunos cereales, por ejemplo, como el arroz, la avena y la cebada,
llevan pieles externas duras que protegen el grano, mientras otro como el trigo, el maíz, el centeno, no llevan estas pieles externas y no hay que quitárselas antes de molerlos. Los cereales tienen la capacidad de reproducirse en abundancia a partir de una única semilla. Cuando son comidos por nosotros, generan el apoyo energético para dar fortaleza y poder así vivir. No solo reproductora, sino también mental y física. Hay cereales sin germen. ¿Qué quiere decir esto? Cada grano de cereal representa el inicio y el fin del ciclo de la vida, conteniendo todas las posibilidades y el potencial de una planta completa, de manera que los cereales integrales fueron comidos así hasta hace no más de 2 siglos. La semilla lleva también lo que es el aparato, digamos, que hace que la semilla se convierta en planta. Pero empezó a verse, por presiones económicas o intereses industriales, se les quita la piel y ese valioso mecanismo que se llama germen, desnudándolo de minerales, vitaminas, fibras y otras sustancias, invirtiendo su efecto de beneficioso a perjudicial. Si nosotros quitamos y no estamos aportando, restamos. Todo lo que nosotros restemos es perjudicial para nosotros. Con lo cual, si nosotros descascarillamos y quitamos el germen, pues la verdad es que estamos consumiendo una parte de lo que los cereales nos dan. Luego también el grano puede guardarse con facilidad, manteniendo su energía durante mucho tiempo. En algunas tumbas, por ejemplo, antiguas de Egipto, se han encontrado granos que germinaron después de miles de años por su longevidad. Normalmente se almacenan los cereales para proteger las comunidades cuando fallan las cosechas y se avecina el hambre. En Extremo Oriente, la paz se construía con los signos que denotaban grano cocido y boca, significando que la gente que comía cereales integrales desarrollaban mentes y espíritus calmados y pacíficos. Los cereales han figurado en forma prominente en los festivales de todas las sociedades tradicionales. Han sido utilizados en ceremonias religiosas y curativas, en santuarios, en templos. Los cereales integrales nos llevan a niveles más elevados de conciencia, mientras crean la base para la energía y vitalidad de cada día. Podríamos decir que son el combustible que nos proporciona la energía que nosotros necesitamos con muy poca grasa. Con muy poca grasa. Todos creemos que si tomamos carbohidratos vamos a engordar. Ojo, no es así tampoco. Como siempre os he dicho en muchos de los programas, si abusamos del uso y consumo, sí. Pero si nosotros tomamos las cantidades suficientes que necesitamos, no nos van a engordar. Al nivel nutricional, los cereales tienen altos contenidos de carbohidratos complejos. Con el nombre de estos carbohidratos se agrupan una serie de sustancias conocidas como glúcidos. ¿Vale? Las plantas, cuando hacen la fotosíntesis, dan lugar a estos carbohidratos. Cuando los seres humanos los comemos, nos quedamos con la energía del sol y libera dióxido de carbono y agua. Comiendo hidratos de carbono fabricados por las plantas, las personas nos integramos en el equilibrio ecológico de nuestro entorno y conectamos con esta fotosíntesis, con esta naturaleza. El cereal integral así ofrece una energía fuerte y pacífica.
El cereal crece firmemente enraizado en la tierra y verticalmente hacia el cielo, unificando la energía del cielo con la energía de la tierra. Si nosotros somos capaces de adaptarnos a los distintos tipos de clima, desafíos y dificultades, tendremos un apoyo insuperable en estos cereales. Luego tienen la capacidad de reproducirse en abundancia a partir de una única semilla. Tienen la más grande cualidad para aumentar el potencial humano en todos los niveles de vida. Son también las cosechas más abundantes sobre la tierra y demuestran, al crecer en climas diferentes, que pueden ser nuestra provisión de alimento. A partir del cereal integral se produce una amplia variedad de alimentos. Tenemos copos de cereal, panes, galletas, tortillas, cervezas, licores, vinagre, y así podríamos seguir y seguir. También contienen fibras que contribuyen a que las funciones digestivas se realicen con mucha facilidad. Poseen vitaminas que estimulan el sistema nervioso y aseguran buenas funciones mentales. También tienen proteínas de alta calidad, que contribuyen a un buen crecimiento y hormonal. Tenemos calcio, otros minerales que constituyen huesos y dientes, hierro, incluso vitaminas que fortalecen la sangre y la circulación. Por lo tanto, comer cereales cada día es una buena forma de prevenir el desarrollo de enfermedades cardíacas, desarrollo de cáncer, diabetes, incluso otras enfermedades crónicas. Por lo tanto, muchos científicos y nutricionistas convergen en que los cereales deberían constituir el 50% de nuestra comida diaria. Por lo tanto, los carbohidratos parece ser que no son malos. ¿Vale? Pero hay algunas cosas que puntualizar. Los cereales mejor enteros. Para aprovechar toda la energía vital del cereal conviene comerlo en su forma integral. Cuando el cereal es aplastado, molido o hinchado, pierde su poder de germinación. Los copos y harinas, además de perder su vitalidad, son muy susceptibles a la oxidación de los lípidos que contienen. Las sémolas, copos, harinas, cuscús, panes, espaguetis, pierden su vitalidad en pocos días. Se recomienda comer estos alimentos esporádicamente. Es también muy oportuno añadir que los cereales integrales deben provenir de agricultura ecológica, si es posible, cultivados sin abonos químicos ni pesticidas. Porque en la piel o cáscara de los cereales integrales se acumulan los químicos y pesticidas. Si lo añadimos a nuestra alimentación cotidiana, los cereales integrales se usan con incluso fines medicinales. Se pueden preparar infusiones, compresas, emplastos, cataplasmas. Se pueden tratar enfermedades de la piel, resfriados. ¿Cuáles son los cereales que normalmente nosotros vamos a tener en la cocina, vamos a consumir, etcétera? Bueno, pues evidentemente los cereales más conocidos son el arroz y el trigo. Cada cereal tiene su aporte energético y su beneficio a zonas concretas del cuerpo. Por ejemplo, hemos hablado del arroz. Bueno, pues el arroz contiene un casi perfecto equilibrio de energía y nutrientes. Un buen equilibrio entre sodio, potasio, parecido al balance de sodio-potasio de la sangre. Y aunque nutre todos los órganos en sus funciones, es especialmente indicado para el funcionamiento del cerebro. El funcionamiento de la espina dorsal, de los pulmones, intestinos y piel.
Ofrece energía de tranquilidad mental y juicio acertado. Por lo tanto, el arroz ha sido comido tradicionalmente para desarrollar sentimientos, unidades con otras personas y para un alto desarrollo espiritual. Recordemos que es la base, prácticamente casi la base, de alimentación de seres, de personas, que viven sobre todo en Asia. El arroz dulce es cálido y vigorizante. Tomado en forma de mochi, ha sido comido tradicionalmente para estimular la leche materna y mantener el vínculo de los que se aman. El arroz es toda una tradición, es toda una cultura en algunas poblaciones de Asia, porque es la base de su alimentación, pero no solo a nivel de alimento material, sino también espiritual. Se combina, se cocina, se hace un montón de formas de tenerlo, apto para consumir, y sobre todo vemos que enormes y enormes y enormes plantaciones de arroz desarrollan y mantienen una población que no es precisamente perjudicial, sino al revés. Son muy sanos, muy longevos. Algo tiene el arroz para que esto pase. ¿De acuerdo? Hemos visto el arroz. Vamos a ver el trigo. En esta sociedad, como ya os he dicho, que van muchos bulos, muchas historias y tal y cual, el trigo común goza de muy mala prensa. Pero en realidad el trigo ofrece vigor, coraje y visión, sobre todo cuando no se ha refinado. Cuando se refina en forma de harina, contribuye a una mentalidad analítica. Se cree que el trigo, junto con la cebada, fueron los primeros cereales en cultivarse. Los humanos antiguos, a nivel de historia, como el Paleolítico, comían trigo en el Alto Tigris. Era un trigo asilvestrado, lo suficientemente inspirador para la creación de poblados que eventualmente anclarían a pueblos en el punto donde se crecía. Se abandonó el nomadismo y el cultivo de trigo se convirtió en una prioridad que luego marcaría el comercio, las creencias espirituales y casi todos los aspectos de la vida del ser humano. Así ha evolucionado hasta nuestros días. Llegamos aquí, como os he dicho antes, con el trigo se hacen un montón de productos que consumimos todos los días. A ver, estamos hablando de trigo que está elaborado. Como os he indicado al principio, lo más recomendable es que el trigo estuviera en su forma silvestre. Es decir, que consumiéramos trigo, incluso con su cáscara. En forma de copos, etcétera, nosotros lo consumimos, pero no es todo lo completo que es cuando es el grano. Entonces, si pudiéramos aportar un poquito de esos granos a nuestra dieta, un poquito, una cucharadita, por ejemplo, en un vaso de leche o algo por el estilo así, pues estaremos beneficiándonos de todas sus propiedades. Con lo cual sería mejor consumir todos esos productos derivados del trigo que podemos comprar y que nos ofrecen en los súpers. El trigo no es malo. Ha provocado que la historia nos dé una alimentación rica, variada, que las distintas civilizaciones hayan llegado a nosotros como han llegado gracias al trigo y otros productos naturales, pero sobre todo trigo y lo que nosotros denominamos como cereales. Por lo tanto, malo no es, evidentemente. Y lo que tenemos que hacer, pues es consumirlo como antiguamente se consumía, que es entero. Tenemos también muchas modificaciones y muchos alimentos que se han creado a partir de estas modificaciones. Tampoco son malas, pero a lo mejor ahí es donde estriba toda esta parafernalia que se cuenta alrededor del trigo, de los cereales, etcétera, etcétera. Sí que es verdad que algunas veces algunas modificaciones
Y algunas formas de utilizar este trigo no son buenas, pero por contra también tenemos que el trigo es el alimento, uno de los alimentos pilares de la humanidad, con lo cual tiene su importancia, tiene no solo su importancia, sino que tiene además sus propiedades, que es un alimento que se puede sacar y se puede reproducir a nivel y escala mundial, y que por lo tanto malo no es. Como muchos mitos, como muchas cosas se dicen, es que el trigo tal, pues no. El trigo, sobre todo si es cereal integral, pues es un cereal muy bueno, que nos aporta muchas cosas a la salud de forma natural y que nos ayuda, pues eso, a vivir todos los días y a vivir mejor. Con lo cual, desmontada la falacia, que, a ver, falacia entre comillas, porque hay veces que tienen razón, ¿no? Por ejemplo, hay algunas galletas y algunas cosas que la harina que tiene, pues no es muy acertada. Pero bueno, bien, quitando de algunas cosas de esas, el trigo no es malo. Los carbohidratos que provienen del trigo no engordan si no abusamos de ellos. Pero eso es como cualquier alimento. Si tú abusas de la carne y de la proteína, acordaros de la dieta Duncan, lo que hacemos es que nuestro cuerpo empieza a verse perjudicado en vez de al revés, beneficiarse. Con esto puedes pasar lo mismo. Los cereales, si nosotros nos acostumbramos a los cereales y a consumir cereales integrales, nuestro cuerpo nos lo agradece. Si nosotros hacemos todo lo contrario, pues nuestro cuerpo no nos lo agradece, evidentemente. Por eso, los carbohidratos, sí. Lo que pasa es que en su justa medida. El trigo, el arroz, sí. Pero tampoco se puede comer trigo y arroz todos los días a saco. Hay que tener un equilibrio. Y mediante este equilibrio, tanto el trigo como el arroz son muy, muy beneficiosos para nosotros. ¿De acuerdo? Bien, pues espero que os haya quedado claro algunas cosas. De nuevo con vosotros José Antonio desde Radio Buñol, Cuerpo, Mente, Mundo, y espero veros en el próximo programa. Muchas gracias a todos y nada, os espero.